Comienza un nuevo Bella y Bestia intenso en términos informativos. Tenemos datos de último momento que tienen que ver con esta investigación que por supuesto tiene en vilo al país. Mañana indagan a Brenda, la novia de Sabac Montiel. Sí, es así. El fiscal Rívolo y la jueza María Eugenia Capuchetti, van a indagar e imputar a la novia de Sabac Montiel. Hay nueva información, por supuesto, hay hermetismo porque hay decreto de sumario. 5 amigos de la pareja se acercaron a declarar a los tribunales, algunos fueron convocados, aportaron sus celulares y por lo que sabemos, dentro de los aparatos habría muchísima información que comprometería a los dos, a Sabac Montiel y a su pareja, a Brenda Uriarte, en la trama que tiene que ver con el atentado fallido contra la vicepresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner. Más allá de lo que pasó con el teléfono de Sabac Montiel, que igualmente se va a poder recuperar, me dicen fuentes al tanto de la investigación, lo que aportarían, y ya declararon, los 5 amigos y el material que hay en los teléfonos que ellos entregaron, entiendo que de forma voluntaria y que va a peritar la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con esa información van a imputar a la pareja de Sabac Montiel, le van a tomar declaración indagatoria mañana y después irán por el principal protagonista de toda esta trama que conmovió a un país. Bueno, y por supuesto tenemos que también repasar la información. Esta es una persona que horas antes de que fuera detenida, y esta es la imagen en exclusiva de la cámara de TN en la noche de anoche, noche de domingo, en una estación de tren, Federico Gandolfi captó la imagen. Estaba horas antes haciendo un vivo de Instagram. Sí. Así de extraña es, de alguna manera, la psicología de todos estos personajes del entorno de Sabac Montiel. Pero atención con esta persona, a la cual, atención, porque hay cámaras que la están ubicando en la zona aledaña a la agresión. Entonces, mucha atención con lo que pueda desprenderse mañana. Y también a ponerle el ojo a lo que pasó con los celulares y a las pericias informáticas y a las pericias de los celulares. Porque aquí se va a abrir un capítulo aparte en la investigación de la investigación. Y vamos a sumarlo ya mismo, como anoche, a Sergio Farela, que tiene todos los detalles. Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Caro, Nico. Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bien. Evidentemente ahora se abre un nuevo capítulo que tiene que ver con esta chica, con Brenda, que mañana va a ser indagada. A ver, hasta el momento, según los investigadores, más allá de la presencia de esta chica en el lugar, hay otro tipo de pruebas que evidentemente no la conocemos, como vos bien decías, Nico, la causa en secreto de sumario, mucho no se conoce, que comprometería a esta joven, no solamente con la presencia, porque claro está, el hecho de que esté presente y que haya mentido en que no había tenido contacto con su novio en esas últimas horas. Ella había dicho que no lo había visto hace 48 horas desde el momento del ataque, es decir, el jueves por la noche. Hay otros elementos que según la justicia tiene para acusarla como posible partícipe del ataque a la vicepresidenta, ¿no? Con lo cual no solamente hablamos de la presencia física de ella en el lugar, ahí a pocos metros, y que cuando se lo detiene a su novio, a Sabac Montiel, ella de alguna forma se desentiende de la situación. Sí, se queda estamos viendo la imagen. Claro, sí, claramente, bueno, ahí se la logró identificar gracias a las cámaras, que hoy evidentemente se la ve en ese lugar. Sí. Hay que ver qué otra prueba cuenta la justicia. Ella tenía su teléfono en escucha directa, esto quiere decir que las conversaciones que tuvo, al menos desde el momento en que se inició la investigación y que la justicia puso en foco su persona, ya estaba siendo escuchada, con lo cual todas las conversaciones hay que ver qué es lo que estuvo hablando. Al menos en el día de ayer, cuando fue detenida, se supo que al menos hubo 2 comunicaciones en la última hora, una con su papá y otra con una amiga. Hay que ver justamente el contenido de esas conversaciones y otras que pudo haber tenido antes, si deslizó algún tipo de información, ¿no? A ver, Sergio, hubo información muy confusa respecto a toda esta investigación. Además, quiero hacer mucho hincapié en que hay un capítulo aparte sobre el accionar de la custodia. Pero hablemos sobre los elementos de prueba, elementos claves. En principio el celular, recién nos contabas vos cuáles son las novedades en ese sentido,
¿Qué pasa con el arma y el hallazgo o no de ADN de Sabac Montiel en el arma? ¿Qué sabemos sobre esto? Sabemos que al menos hay rastros genéticos del atacante, porque bueno, no llegó a tirar, en la empuñadura, en el gatillo, en la corredera, todo de Sabac Montiel, con lo cual ahí se cierra el círculo, más allá de que eso le ayuda a la justicia para terminar de cerrar la acusación, porque evidentemente un arma sin huellas sembraba algunas dudas. Bueno, ahí ya eso se concretó, ya se sabe que estuvo en poder de este sujeto, con lo cual obviamente compromete aún más su situación, más allá de lo que ya estaba por las imágenes de las cámaras, que queda claro que él había empuñado ese arma, ¿no? Sí, además las balas, ¿no?, que le encontraron en la casa. Hay que ver qué es lo que declara, ¿no, Sergio? Vos que tenés mucha experiencia en estos casos, tal vez se niega a declarar Brenda o sorprenda con algún tipo de coartada que vaya uno a saber cuál es. Ella tiene derecho a mentir, ¿no?, en la indagatoria, se la va a indagar como sospechosa, como imputada, pero bueno, se le va a enumerar toda la prueba que hay en su contra, ¿no? Sí, ella, bueno, la hemos escuchado al menos en el plano mediático, que ella hizo una defensa, e incluso en las redes sociales de su novio, minimizando incluso la cuestión sobre que se trataba de una pistola de agua, algo que quedó totalmente desvirtuada con las pericias balísticas, que dieron cuenta de que estaba apta para disparo, que era un arma de fuego, no era un arma de utilería. Pero hay que ver qué pasa en el expediente. En las últimas horas ella tenía el mismo defensor oficial que su novio. El defensor es Juan Martín Hermida. Hermida en las últimas horas se excusó después de entrevistarse con esta joven ante la posibilidad de que haya intereses contrapuestos. ¿Qué quiere decir con eso? Que la defensa de esta joven de alguna forma colisione o haya acusaciones cruzadas con su novio. Son conversaciones que tienen entre el abogado defensor, en este caso un defensor, y la propia imputada. Mañana vamos a saber si ella da alguna versión donde tal vez se desentienda del tema y diga, bueno, esto no tiene nada que ver conmigo, y apunte hacia su novio. Por eso la va a asistir otro defensor oficial, con lo cual no es un dato menor esto último que se conoce hace pocos minutos nada más. A ver, te pregunto, porque esto siempre es un punto clave, sobre todo en estos perfiles, sobre todo en hechos de esta magnitud, y sobre todo cuando una de las posibilidades es hablar de un atacante del tipo lobo solitario. ¿Qué pasa con las pericias psiquiátricas? La pericia al joven se hizo un informe que todavía no fue acompañado en la causa, es un informe de parte. O sea, el defensor oficial lo que hizo también como algo de rutina es examinarlo. No conocemos, claro, el contenido de ese informe médico, pero bueno, eventualmente si han encontrado algo o ellos entienden que hay algún tipo de planteo de inimputabilidad, seguramente van a jugar esa carta, ¿no? Claro. Hasta el momento no hay ningún informe que dé indicios sobre eso, ni de parte de Sabac Montiel, ni de parte de esta joven. Mañana, bueno, se le va a tomar declaración indagatoria. No hay ningún elemento, al menos que señale justamente que no está en condiciones de declarar. Eso no ha trascendido. Con lo cual mañana, bueno, vamos a conocer por un lado si ella da alguna versión de los hechos. Estuvo con el novio hasta último momento, más allá de que tenían una relación. Uno supone que además al vivir en el mismo domicilio también tenía cierta información. O bien se hace una defensa que va más allá de ella y hacia su novio, o bien acusa a su novio o de alguna forma deslinda la responsabilidad solamente en su novio, porque bueno, quien empuñaba el arma era este sujeto, no ella. Pero bueno, para eso hay que aguardar, y también obviamente la acusación de la justicia, porque como decíamos al comienzo, no basta solamente con indicar que ella estaba ahí presente en el lugar. Según los investigadores, hay alguna otra prueba que la compromete. Hay que ver si esto está dado por las conversaciones previas que tuvo con su novio. No olvidemos que si bien el teléfono, la información del teléfono del principal imputado de Sabac Montiel aún no se la recuperó y está en vías tal vez de poder hacerse esa pericia de recuperarse, sí se cuenta con el listado de llamados entrantes y salientes y la información de la tarjeta de memoria y el SIM, ¿no? Desconocemos el contenido de todo eso y tal vez, bueno, ahí haya algún tipo de conversación con esta chica, con su novia. Sergio Farela con toda la información. Sergio, muchísimas gracias. Y por supuesto tenés prioridad ante cualquier novedad. A ustedes, hasta luego.
Bueno, y atención porque empiezan a conocerse también otras personas de este entorno. Santiago Martela, nuestro compañero, estuvo trabajando en el lugar donde vive la familia de Brenda. Está ahí ahora, recabaste algunos testimonios. Santi, ¿cómo estás? Buenas noches. Así es, Caro, Nico, buenas noches. ¿Cómo están? Si les pido, por favor, si me sacan la vuelta, muchas gracias. Como decías vos, Caro, estuvimos en la zona, en el barrio de San Miguel, cerquita de la estación, a menos de 10 cuadras de la estación de tren de San Miguel, es donde vive la familia de Brenda y es a donde Brenda estaba viniendo ayer, ¿sí? Después de haberse conocido las escuchas de la policía, en la que hablaba con el papá y hablaba con una amiga diciéndoles: me voy a ir para San Miguel. Es por eso que a ella la detienen en la estación Palermo del tren San Martín, que es el que viene para este lado. Ella estaba viniendo para acá seguramente a encontrarse con la familia a la que no tenía contacto, como contaron algunos de sus familiares, contaron sus primos, que estaban preocupados, que estaban angustiados porque después del jueves pasado no habían tenido ningún contacto con ella, incluso hasta llegaron a pensar lo peor, ¿sí? Porque no sabían nada de ella, no volvió a escribirles, no contestaba los teléfonos, no respondía a los mensajes y la familia se preocupó bastante por toda esta relación, por toda esta situación, a donde también contaron que no ven bien o nunca les terminó de cerrar la presencia de Fernando Sabac Montiel en la vida de Brenda, ¿sí? Era alguien que hablaba y que no entendían bien a qué es lo que quería decir o a qué quería llegar cuando hablaba, las opiniones que tenía y, bueno, y varias situaciones que preocuparon a la familia de Brenda, con quienes charlamos hace un rato, con Agustina y con Kevin, que son sus primos, y esto también nos contaban. A ver. Con él porque mi hermana hace peluquería, ¿vio? Mi hermana hace peluquería y inclusivemente ella se vino a cambiar el color, que cuando salió todo este tema de los copitos, salió a la luz, entonces ella como que lo empezaron a tener amenazas, la gente la empezaron a delirar, a decir cosas. Ordenémonos, ese pelo naranja que nosotros vimos en la imagen, se lo hicieron. Colorado. Tenía colorado, vio que estaba en los copitos, que tenía colorado y se posó como un naranja, un rubio naranja, una onda así. Pero se cambió de color por el motivo ese. ¿Porque tenía miedo? Sí, le empezaron a seguir, le empezaron a decir cosas a la gente. Sí, ella vino en persona para acá con el novio y habré tenido 2, 3 palabras, como te decía, 2, 3 palabras con él y no me gustó. Sinceramente me pareció una persona muy, ¿cómo te puedo decir? Una forma muy pavote, digamos, una persona como que quería fama, ¿viste? ¿Cómo era la relación entre ellos? ¿Qué es lo que viste entre ellos? Y bueno, inclusivemente porque yo me fui al toque, después le comenté bien a mi hermana Che, le digo, se peleaban, algo por el estilo, me dice hermana, no, dice, en todo momento discutían qué tenían que hablar, qué tenía que hacer. Como que chocaban. Es como que chocaban y él le decía qué tenía que decir a él, y inclusivemente él siempre hablaba de que la quería tunear, inclusivemente creo que se estaba por poner botox en la boca. Tunear, que él la quería tunear. Él la quería tunear. Bueno, en principio ya las sospechas de la familia y algunos datos, ¿no? Respecto de los temores, según cuentan ellos, que tenía ella, este cambio en su aspecto físico, Santi. Sí, Caro, y esto que cuenta también Kevin, ¿no? Él le decía lo que tenía que decir y lo que tenía que hacer, manipulándola, claro. O por lo menos así lo veía la familia, ¿no? Un cambio, como contaban los primos, que había tenido desde que había empezado esta relación con Fernando, que según ella misma lo contó antes de ser detenida, había empezado hacía muy poquito y sin embargo ya vivían juntos. Un barrio que está conmocionado, una familia que está conmovida por todo lo que ha pasado, a la que nunca terminó de llegar a visitar porque ayer estaba viniendo para esta zona, para la zona de San Miguel, y ahí es cuando la policía la detiene y bueno, ya todos los sucesos que ya conocimos del día de hoy, está detenida, mañana va a ser indagada y va a ser también parte fundamental para terminar de resolver esta cuestión de saber qué llevó y qué incentivó o quiénes incentivaron a Fernando, tal vez a Brenda, a intentar asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Santiago Martela desde San Miguel, muchísimas gracias. Muchas gracias. De nada, Nico, Caro, hasta luego. Bueno, y para el oficialismo, porque lo han dicho así varios dirigentes muy importantes, el intento de magnicidio de la vicepresidenta tiene
un origen, un motivo. El discurso de odio, dicen, como decía la Nata, ¿no? Encontraron ya el responsable, somos todos. La prensa, el periodismo, la justicia y sobre todo el alegato del fiscal Luciani pidiéndole una condena de 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a Cristina Kirchner en la causa Vialidad Nacional. Está con nosotros la persona que presentó e inició de alguna manera esta causa que tenía una preliminar, pero cuando él, el ex titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, que está acá, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches. Presentó un informe sobre lo que encontró en Vialidad, la causa definitivamente arrancó. ¿Hace cuántos años? Y eso fue en abril de 2016. Lo he contado muchas veces, ¿no? Pero yo ingresé a Vialidad después de venir a la actividad privada. No venía del área de la construcción, venía de la energía, ingeniero en petróleo. Y me encontré con rutas cortadas, piquetes, 1.500 despedidos. Y a partir de ahí es que intervengo en la provincia de Santa Cruz. Viajo hasta allá, primero para levantar los piquetes, para que le paguen la indemnización a la gente. Y finalmente encontramos todas estas irregularidades que en abril me tocó como funcionario hacer la denuncia penal. Y era su obligación como funcionario. Y no fue la única, lo digo siempre. Hice 12 denuncias, he denunciado a gente que yo mismo había nombrado porque le habían hecho una denuncia de que estaba coimeando y efectivamente con cámara oculta lo logramos. Es decir, todo eso que al principio lo querían como politizar quedó más que claro que no fue así. A ver, Iguacel, cuando se habla de irregularidades muchas veces parece una palabra que queda corta porque en definitiva estamos hablando de delitos. Direccionamiento de obra pública. Sí. Con después un circuito de lavado de ese dinero o blanqueo de ese dinero que por supuesto entra de un direccionamiento en el que después todo vuelve al mismo bolsillo. Obras incompletas. ¿Con qué se encontró? ¿Qué más? Bueno, por empezar con este cinismo, ¿no? De decir que despedían a gente y 1.500 familias quedaban sin el pan, diciendo que Vialidad no le pagaba, y en realidad era toda una coartada para poder liquidar la empresa, que eso lo vimos ahora con los WhatsApp de Luciani, que yo no lo había visto eso. O sea, yo me encontré... El operativo Limpiemos Todo, ¿no? Yo me encontré ahora lo entiendo bien, el final de la película se ve claro, era un operativo de limpiar todo a costa de la gente. Es decir, 1.500 personas solo en Santa Cruz. Solo en Santa Cruz de la empresa Lázaro Báez despedidas por esta razón, mintiendo, firmando con una persona que no tenía nada que ver con Vialidad Nacional, en nombre de Vialidad Nacional, porque realmente creían que eran lo mismo. Acá no había licitaciones. Esto era una máquina diseñada para robar, que la arman el día que Néstor Kirchner sabe que va a ser presidente, y entonces arman con Lázaro Báez este vehículo, y la terminan cuando pierden la elección. En el medio cobraron 3.000 millones de dólares, de los cuales 2.000 fueron en el periodo de investigación, donde están todas las obras que hemos presentado, las que demostró Luciani, y de los cuales 1.000 millones de dólares fueron robados. ¿Sí? Nuestra cómputo es ese, entre los sobreprecios, las obras que se pagaron y no se hicieron, o los adelantos, o obras como la reparación de canteras, algo que imposible de verificar. Hay 1.000 millones de dólares que no están en nada material que haya quedado para la gente. Okay. Y otros que están en obras que se hacen y se rehacen y no se terminan. Bueno, no, por eso, descontando todo, sacando paja de trigo, hay 1.000 millones de dólares que a plata de hoy, 300.000 millones de pesos. 300.000 millones de pesos. A plata de hoy son 300.000 millones de pesos. Okay. O sea, es incalculable, o sea, tenés que hacer la cuenta 20 veces, no lo puedes imaginar. Imagínense, no sé si se acuerdan las imágenes de la hija de Cristina en la caja de seguridad. Sí. Que a mí me impactaron, porque eso viene todo después de esta denuncia. Era una caja así, llena de dólares y eran 5 millones. Imagínense 1.000 millones. ¿No entran acá? Sí. Sí, alguna vez Farina hizo la cuenta de cuánto es de dólares, ¿no? Y 300.000 millones de pesos, no sé. Bueno, eso es. Le tengo que pedir prestado Hay algo igual que me llama la atención. Usted dice, ni siquiera había licitaciones, porque también sabíamos que había licitaciones medio en la que se presentaba Wiñaki Nicolás, Nico Wiñaki, @Wiñaki Nicolás. No, cuidado que... A eso me refiero. No, digo, 3 variantes de la misma persona o la misma empresa. A eso me refiero, en definitiva, no era una licitación, era... Pero había una pantomima de licitaciones. Sí, exactamente. ¿Y quién tenía que auditar eso y no lo hacía? Bueno, en realidad Vialidad Nacional, el equipo de Vialidad Nacional, ellos tenían convenio con Vialidad Provincial justamente para zafar de esas auditorías. La GN lo auditó
Auditoría General de la Nación. La auditó y lo llevó a la justicia. Por eso hay denuncias previas que nunca progresaron. Esta, claro, con las pruebas en la mano fue distinto. Los jueces pudieron avanzar. Además, los fiscales nos pidieron mucha más información que nosotros les fuimos dando durante todo ese periodo de tiempo, ¿no? Sí. Ahora no es una práctica, yo quiero aclarar algo, no es una práctica exclusiva de esta gente. Esto es como el iceberg, la punta del iceberg que uno termina de ver afuera de la superficie. Pero estamos contaminados de corrupción. Yo entré como intendente de Capitán Sarmiento y me pasó lo mismo en el hospital. Tenía un dueño con 3 farmacéuticas, 3 proveedores, que los 3 ofertaban. Y cuando abrimos el juego, dejamos cualquiera fuera proveedor, la inscribimos a la farmacia del hospital y salimos al citar, logramos 28 por hora y bajó entre 35 y 40% los precios. Lo mismo que nos había pasado en Vialidad cuando liberamos y generamos una oferta transparente. Sí. Es interesante, usted dice, la diferencia de corrupción. La diferencia es que en el caso de Vialidad fue una organización armada del propio Poder Ejecutivo. Eso es como la dictadura de los 70. Veníamos con un montón de golpes de Estado y terminamos en un momento en el que ya la violencia organizada desde la dictadura para amedrentar a los propios argentinos nos hizo abrir los ojos. Yo espero y creo que este es el momento, la oportunidad para que los argentinos demos vuelta a la página y nos olvidemos, porque no puede ser que sea con corrupción que se construye, se roban, pero hay que quitárselo de la cabeza. Enseguida vamos a retomar, por supuesto, la conversación. Tenemos información de último momento. Y nos vamos ya mismo a Concordia, Entre Ríos. Tenemos que hablar de otro caso atroz, otra secta del horror, y allí está trabajando nuestra compañera, Cecilia Insinga. Hola Ceci, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Caro? Muy buenas noches para todos. Bueno, una situación sumamente compleja que se empezó a desentramar en los últimos días con una investigación, Caro, que empezó en el mes de marzo, con una denuncia al teléfono 145, en principio una denuncia anónima de un hombre que contaba que su hija había sido captada por una secta, que él no la veía hacía más de 6 meses, que no podía tener comunicación telefónica con ella, que le habían quitado todas sus pertenencias, inclusive hasta su DNI, y le habían sacado su teléfono. A partir de ahí, una investigación que empieza en el sur del conurbano bonaerense, puntualmente Florencio Varela, Berazategui y Lanús, con una organización detrás de lo que era una iglesia, la iglesia ITI de Jerusalén. Así se llamaban, hacían reuniones en redes sociales, hacían reuniones presenciales también en algunas de las iglesias que ellos decían tener en la zona sur del conurbano, y así captaban a los jóvenes de entre 13 y 22 años. Jóvenes que en principio para ellos necesitaban reinsertarse a la sociedad porque tenían problemas. Jóvenes, Caro, de absoluta vulnerabilidad económica principalmente. Entonces confiaban en esta iglesia, y ¿qué hacían? ¿Cómo operaban? Bueno, los captaban a través de esa vulnerabilidad y los traían a Concordia, puntualmente a un paraje ubicado a 80 kilómetros de la ciudad de Concordia, en la provincia de Entre Ríos, que se llamaba Redomán. Allí, para llegar hasta ahí, tenés que llegar por 40 kilómetros de tierra. Es decir, venís por la ruta, salís de Concordia, agarrás la ruta 14 y entrás al paraje y son 40 kilómetros de tierra. Esto lo recalco porque era imposible salir de ese lugar sin un vehículo. Inclusive los días de lluvia quedan aislados. Ni ubicarte a dónde te estaban llevando, ¿no? Ni ubicarte a dónde te estaban llevando. Para nada, no hay ni siquiera, y no hay ni siquiera señal de celular. Claro. De hecho, nosotros estuvimos trabajando todo el día de hoy en ese lugar y no teníamos señal para comunicar. Es un paraje que está tiene solamente 400 habitantes. Las casas, te diría, cada una de la otra están a distancias de 3 o 4 cuadras, con lo cual nadie podía saber qué pasa adentro.
una de las estancias, porque son estancias de campo. Hay una sola escuela rural donde en principio nos cuenta la gente de la comunidad que los chicos que eran cooptados asistían a la escuela rural, pero siempre acompañados por gente de esta organización. Hablamos con algunos vecinos durante todo el día y a todos por supuesto que les llamó la atención la noticia de los allanamientos, cuando en las últimas horas llegó Gendarmería al lugar acompañados por muchos efectivos y en un operativo por supuesto que nadie en ese lugar había visto jamás. Entraron a lo que llamaban la iglesia ITI de Jerusalén, secuestraron armas, lograron encontrar a los chicos, insisto, de entre 13 y 22 años, todos ellos oriundos de la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Ahora ya, Caro, están los chicos con sus familias nuevamente y hay 4 detenidos. 2 pastores que los detuvieron intentando irse a España en el aeropuerto internacional de Ezeiza y otras 2 personas que estaban en esta iglesia porque así la hacían llamar, aquí en la zona de Concordia. Claramente, todos los detenidos son... Sí, Ceci, que claramente esto tenía un fin de explotación de estas personas. Decimos la nueva secta del horror porque hablamos aquí de un denominador común, ¿no? Primero la captación de personas en situación de mucha vulnerabilidad, en este caso muchos de ellos menores de edad, pero además había un objetivo de explotación. Sí, son 7 mujeres y 5 hombres los que fueron rescatados. Lo que hacían era hacerlos trabajar adentro de las hectáreas de campo, haciendo diversas tareas de campo, pero en la denuncia consta que había explotación porque no los dejaban salir por sus propios medios. Por supuesto que la denuncia es, y la causa sobre las personas detenidas es por explotación de trata y explotación de personas. No los dejaban salir del lugar, les retenían los celulares y los hacían hacer tareas en el campo. Algunos vecinos, cuando hablábamos hoy más temprano, nos decían, sí, pero a nosotros no nos llamaba la atención porque acá todos trabajamos en el campo y a los chicos siempre los veíamos ir a la escuela y cuando yo les preguntaba, ¿los veían solos? ¿En algún momento ellos estaban solos como para que ustedes se puedan acercar a hablarles? No, siempre estaban acompañados por alguien de la organización. No, es siempre, una en ningún estructura, momento estaban solos. Una estructura de explotación, pero casi de manual, ¿no? Conforme también a lo que venimos escuchando de otro caso que conmociona al país, una nueva estructura de explotación, una secta escondida detrás de la fachada de una supuesta iglesia que por supuesto no era tal. Ceci, ¿te parece si compartimos los testimonios que pudiste recabar esta tarde? ¿Cómo no? Estamos en el paraje El Redomón, ubicado a unos 60 kilómetros al norte de la ciudad de Concordia, en Entre Ríos. En este lugar funciona la iglesia ITI Jerusalén. Es una iglesia evangelista, o en principio así se hacen llamar, que tiene sedes también en la provincia de Buenos Aires, en la zona sur, Berazategui, Florencio Varela y también Lanús. Hasta este lugar llegó la justicia en los últimos días para realizar un allanamiento. Cuando entraron, encontraron chicos de entre 12 y 17 años viviendo en este lugar sin sus padres y sin autorización. ¿Y ustedes podían tener contacto con los chicos, inclusive siendo menores? Digo, ¿los veían en alguna actividad en el paraje? Sí, porque ellos cuando iban a la escuela no era que estaban ni vigilados ni nada, o sea, además los directivos de la escuela deberían darse cuenta si tendrían alguna cosa o algo psicológico. ¿Chicos de qué edades eran? Y desde 22, 23 años hasta 13 años, digamos, la chica, una de las menores, creo que tenía 12, 13 años. ¿Les contaban a ustedes en la comunidad por qué estaban estos chicos acá? Sí, o sea... bueno, algunos tenían problemas de alcoholismo, algún otro tenía problemas de droga y iba muy mal en la escuela también y bueno, cosas así. Después los otros los mayores estaban por voluntad propia. Hay 4 pastores detenidos. Uno de ellos fue detenido en el aeropuerto internacional de Ezeiza intentando irse a España. La investigación está en curso. Son gente de laburo, yo lo conozco así. ¿No le llamó la atención nada de lo que pasaba ahí adentro? No, nunca, ni siquiera hemos oído comentarios, porque se junta mucha gente los fines de semana ahí cuando hacen la feria. Pero nunca, aparte hay chicos, hay 3, 4 chicos que van a la escuela de Redomón, que en la escuela primaria y secundaria tenemos, y son chicos normales, bien vestidos, hablan bien, buenos modales, todo cosa normal. A ver, varias preguntas con respecto a este caso. Ceci, vos hablás de
personas que fueron detenidas ya en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. ¿Hay alguna referencia? Porque siempre que surgen estos casos, surge la pregunta. ¿Contaban con algún tipo de protección para operar con esta suerte de centro de explotación? Porque eso era, incluso de menores, en la zona. Bueno, al parecer tenían conexiones en España y hay otra sede de esta iglesia en España. Por eso se estaban yendo a ese lugar. Nosotros estuvimos trabajando todo el día hoy en el Redomón. Hablamos con muchos vecinos, Caro. Vos fíjate que la mayoría, algunos de ellos no querían aparecer en cámara, por eso aparecen de espalda. Otros lo que nos dicen es, estaban totalmente integrados a la comunidad. Llegaron hace 5 años, nos invitaban a todos a participar de sus ceremonias religiosas. Algunos íbamos, otros no. La comunidad entera colaboraba con ellos sin saber, por supuesto, lo que estaba pasando. Y ahora están todos conmocionados y muchos inclusive incrédulos, no pueden creer lo que pasaba ahí. ¿Y saben cómo colaboraban? Una vez al mes hacían ferias. Las ferias lo que hacían era vender lo que traía el pastor de las donaciones de Buenos Aires. Entonces, lo vendían a toda la comunidad. Y la comunidad lo que hacía era colaborar, iba y compraba en la feria electrodomésticos, ropa. ¿Por qué? Porque les decían que esos chicos que estaban ahí venían a rehabilitarse. Una persona, por ejemplo, hoy me contaba, no, había una chica que tenía un problema de adicción al celular y entonces como los papás en Buenos Aires no podían hacer que dejen el celular, se la dieron a la secta. Todas cuestiones así, como fueron ampliando pero los anillos de influencia sobre la cabeza de la persona, ¿no? Primero la gente que captaba, claro, y después la gente que vivía ahí, que le creyó, claro. Entonces, lo que nos contaban es que una vez al mes llegaba este hombre Sergio, que ahora está detenido, es el pastor que intentaba irse a España, con la camioneta llena de donaciones, y ese fin de semana se sabía que se hacía la feria. Y entonces todo el paraje, que insisto, estaba aislado de la ciudad de Concordia, que era la ciudad más grande que tenían, iban ahí y se abastecían de lo que necesitaban. Y con ese dinero ellos creían que estaban ayudando a la iglesia que resocializaba a chicos que venían con problemas. Lo cierto es que cuando entra la justicia, se encuentra con que esos chicos no tenían ningún tipo de autorización por parte de sus padres o tutores para estar en ese lugar. Que esos chicos no tenían documento, que no tenían los celulares, con lo cual, hoy nosotros fuimos al lugar donde funcionaba la iglesia Iti Jerusalén, al lugar donde se hicieron los allanamientos y se detuvieron a 2 personas, y salió gente de ahí adentro a hablar con nosotros. No quisieron hablar en cámara. Por supuesto que para todo lo que les preguntábamos fuera de cámara tenían una explicación, pero cuando yo les pregunté, bueno, pero ¿cómo tenían a estos chicos sin autorización de sus padres? Y ahí no tuvieron respuesta. La respuesta fue, bueno, tal vez ese fue nuestro error. Bueno, pero los chicos no se podían ir por sus propios medios, de ningún modo. Claro, lo que pasa es que no es un error, es un delito. Esos chicos de ese lugar podían salir. Claro, exactamente, eres un delito. Y además nadie podía pensar que esa gente de ahí podía salir por sus propios medios. Claro. Porque no había acceso a una ruta, no había acceso a un teléfono, no había ni celular ni de línea, no había acceso absolutamente a nada. Eligieron ese lugar en el medio de la nada absolutamente, precisamente para cometer este delito, para que no tengan contacto con nadie de la sociedad. Sí, y además invirtiendo plata, ¿no? Está tan aislado. Claro. Bueno, los vecinos nos contaban que cuando llegan, primero empezaron a limpiar el terreno. El dueño de esas son 50 hectáreas. Se murió hace unos 8 años aproximadamente. Sus herederos dividieron esas 50 hectáreas en 4 partes. Una de esas partes se la queda una de las herederas y es la que le da la autorización a esta iglesia para que vaya a trabajar a ese lugar. Primero llegaron, limpiaron el terreno, nos cuentan los vecinos que se instalaron con carpas y después con el correr del tiempo fueron haciendo la construcción que ustedes vieron en el video, que es una especie de casa donde dormían todos juntos. Ahí no había habitaciones, estaban todas las camas dispuestas en el mismo lugar. Un sitio, por supuesto, también muy precario en el que vivían 2 familias con sus hijos, más los 12 chicos que fueron ahora liberados. Cecilia Insinga, con un gran trabajo desde Concordia, Entre Ríos, y por supuesto vamos a seguir el minuto a minuto de este caso que entiendo va a tener muchas derivaciones, ¿no? Estamos hablando de las primeras detenciones, pero atención con lo que se desprenda de los testimonios de las víctimas. El nexo con España, ¿no? Sí, clave lo que marca Nico, ¿no? Ese nexo. Ceci, muchísimas gracias. Muchas gracias. A ustedes, hasta luego.
Bueno, vos tenés información también sobre el otro caso que hemos seguido muy de cerca, que tiene que ver con la escuela de yoga. Información bastante reciente, ¿no? Sí, el fiscal Carlos Stornelli pidió el procesamiento de la gran mayoría de los involucrados en la secta de la escuela de yoga. Esto lo va a decidir el fiscal Ariel Lijo. La verdad que en un dictamen de 94 páginas la prueba es muy rotunda. Están las reproducciones de algunas de las escuchas telefónicas, como también esta secta que manejaba, según la justicia Perkowitz, reducía a la trata de personas, ¿no? A la gente que abusía la secta, además con un gran nivel de lavado de activos. Hay muchas conversaciones que hablan de lo bien que les va económicamente. Yo estaba recién leyendo una donde el propio Perkowitz se asombra, ¿no? Está hablando con, entiendo que Mendelevich, su mano derecha, y le dice, no fue bárbaro. Y le dice un número que él no estaba esperando. Bueno, todos procesados, y también hay un párrafo interesante respecto a uno de los procesados, Barragán, que se dice que se involucraba con la farándula, que tenía en su poder videos sexuales para extorsionar. El caso de la secta continúa, de la secta 1, podríamos decir. Sí, la secta del horror, la de la escuela de yoga, por supuesto. Ahora hablamos de un segundo caso. Y atención con las decisiones que toma la justicia, porque muchas veces hay un caso que, por supuesto, conmociona al país y que es ejemplificador en términos del accionar de la justicia y también de la asistencia a las víctimas. De la asistencia a las víctimas que tienen heridas abiertas, heridas muy profundas. Es lacerante escuchar los testimonios, así que por supuesto vamos a seguir con estos casos, pero queríamos hacer esta recapitulación también de la escuela de yoga y la causa judicial. Retomamos la charla con Iguacel. Sí, volvemos a tribunales, pero a otra causa, ¿no? Que tuvo haber consecuencias, ¿no? Su denuncia para usted mismo. Sí, claro. Sí. Por empezar, bueno, fui agredido, tuve amenazas de muerte de mi familia, estuve delgada. Me dispararon en un momento cuando estaba en vialidad. Es decir, no fue... Perdón, sí. Están escuchando, ¿no? Porque después hay gente que habla del odio y de lo que genera la justicia. Iguacel presentó una denuncia que además el kirchnerismo dice que era falsa, pero lo amenazaron, le dispararon. No parecería ser algo que le hacen a alguien que presenta algo falso. No. Bueno, son consecuencias, ¿no? Que también hay que atreverse a dar ese paso. Creo que como sociedad, como decía antes, tenemos que dar vuelta a la página, cada uno en el lugar que le toque, y atreverse y avanzar, sea donde fuera, digamos. Me tocó en Vialidad Nacional, después ahora el intendente, yo estoy recorriendo la provincia y me ofrezco a los bonaerenses como candidato a gobernador, y en cada lugar donde uno está... Pero pueden no ser en la política. Me tocó cuando viví en África para el petróleo. Es decir, hay que avanzar y al final yo creo que las cosas, los melones se van acomodando, decía mi abuela. Creo que es un momento de reflexión de esta tristeza que vivimos en la Argentina, pero tiene que seguir la justicia adelante y cerrar este caso con un veredicto, ¿no? Bueno, hay gente que no piensa como usted, Iguacel. Vamos a escuchar a Mayans. Hablamos mucho sobre las declaraciones de Mayans en el día de ayer. Primero vamos a las declaraciones de ayer y luego vamos al capítulo 2, las declaraciones de hoy. Pero vamos a escuchar lo que decía sobre la causa vialidad. Bueno, comencemos a parar el tema del juicio que es vergonzoso realmente. Y posponerlo, ver que existan garantías constitucionales. Nosotros no queremos otra cosa. El 14, la misa el 15, la misa el 16... Lo que decía Mayans ayer es esto. Si quieren paz social, él hablando como jefe de los senadores K, suspendan la causa de vialidad nacional. Fue tan brutal el sincericidio que hasta Oscar Parrilli tuvo que salir a decir se le fue la mano, Mayans. Hasta Oscar Parrilli tuvo que decir se le fue la mano. Porque la verdad que fue una confesión de lo que realmente quiere el entorno de Cristina Kirchner. Pero hoy Mayans reincidió. Sí, trató de aclarar oscureciendo, viste, como de los de perder ganando. No dije en ningún momento que se anule la causa de vialidad. En ese juicio se hizo un show. Estuvo el germen que generó la violencia extrema. Voy a repetir esto porque creo que es hasta más grave que pedir la anulación.
No dije en ningún momento que se anule la causa vialidad. En ese juicio se hizo un show, estuvo el germen que generó la violencia extrema. ¿Qué piensa de esto, Iguacel? Una frase, digamos, que denota el mecanismo y el sistema de poder que el kirchnerismo quiere llevar adelante, lo ha llevado adelante. Cada vez que hay una decisión institucional o un avance institucional que pone límite al poder, que lo acota, bueno, no le gusta, cuando no le gusta, actúan así. La mayoría de las veces, lamentablemente, con violencia. Yo no me voy a olvidar nunca, cuando no querían que avanzara. Esto es interesante. Las leyes en el 2017 en el Congreso, y tiraron 14 toneladas de piedra y disparaban con cohetes, ¿no? Y está suelto este hombre. El señor del mortero. El señor del mortero, gritando y agarrando el cogote al presidente de la Cámara con la lapicera. Es un acto de Pitragala Corti, ¿no? El actual un acto de violencia institucional, más importante que ese, que verse derrotado en la democracia, en las elecciones, en este caso el Congreso, y anular una elección o una votación a las trompadas, a los piedrazos y a los golpes de puño, o diciendo, digamos, que agitando a la gente, diciendo, miren, si tocan a Cristina, la frase, ¿no? Si tocan a Cristina, reventamos todo, qué quilombo se va a armar. Bueno, hay que reflexionar. Yo creo que eso es lo que es violencia. Pero Mayana está diciendo, por la causa de vialidad se generó la violencia extrema que es el atentado no es cierto, contra Cristina Kirchner. Si hay algo que da paz a la sociedad, es la justicia. Si hay justicia, hay paz. Y no solo casos de corrupción. Yo lo veo todos los días en la comunidad, en la provincia de Buenos Aires, en mi ciudad. Cuando un delincuente comete un delito y no hay justicia, la familia queda inquieta, los vecinos quedan inquietos. Claro, es decir, la justicia es la que... Foro de destrucción, ¿no? Que es el que pega más en la... La justicia da paz, entonces la paz se busca con la justicia. Ojalá que se resuelva el caso ahora de la agresión, que se resuelva el caso de vialidad, que se resuelva el caso de la secta del horror. Es decir, que se avance concretamente con resultados, respetándolos. Hubo un mensaje, para mí fue tremendo. A ver. El feriado del viernes. Porque fue un mensaje que le dijo, en definitiva, a la sociedad, los políticos valen más que la gente. ¿Cuántos asesinatos tuvo la ciudad de Rosario por narcotráfico, por violencia en lo que va del año? Casi 200. No sé si uno ya lo superó. ¿Hubo algún feriado? ¿No son víctimas de la violencia extrema, delincuencial? El presidente dijo, esto es un atentado contra la democracia. Llamo a la sociedad a marchar en defensa de la democracia. Finalmente fue una marcha en defensa de Cristina contra un enemigo que recién ahora la justicia está dirimiendo quién es. Eso es interesante. La misma justicia de Comodoro Pi, que ella es tal vez la principal acusadora y denunciante fallida, es la que la está ayudando a saber quién le puso un revólver en la cabeza y por qué. Bueno, por eso todo esto da para reflexionar, tomarlo con calma, no subirse a esta ola. Me parece bien tomar esto con calma, escuchar, reflexionar, esperar que la justicia actúe en todos los casos, pero dejarla hacer y no dejarse avasallar. Esto de que nosotros vamos por todo y lo escuchamos, que ¿viste? Vamos por todo, no, vamos por todo, no. Acá hay un freno. Hay un freno en la oposición, estamos firmes y unidos para poner freno, pero de la sociedad no podríamos hacerlo si no estuviéramos bancados. No, si la gente no entendiera, porque lo escuchás en la calle, en la carnicería, en el taller. Es decir, la gente no es tonta, se da cuenta de todo. No podemos, los argentinos ya no comemos más vidrio, basta. Sí, hay algo que pasa con la... Quiero volver también a la corrupción, ¿no? Como ruptura de ese acuerdo, de ese acuerdo colectivo. Es una estafa al acuerdo. Y es una tremenda estafa al acuerdo. Y pienso en las distintas formas que tiene la corrupción, porque la corrupción tiene la forma de la coima, del retorno, la que conocemos, esa corrupción triple X, digamos, pero que también tiene la forma de, por ejemplo, generar puestos para cooptar a la gente o para comprar, digamos, o para tener lealtades o comprar voluntades, ¿no? También tiene esa forma. Usted, por lo que entiendo, redujo sustancialmente alguna parte de la planta del municipio. Usted es intendente de Capitán Sarmiento. También bajó impuestos, aumentó la recaudación. Sí.
¿Cómo se calibra eso con el costo político que tiene? Porque pudo haber terminado en... Mi conclusión es que hay que atrever... Terrible institucionalmente. ¿Por qué terrible? No, porque pudo haberse encontrado frente a una resistencia de la comunidad. La tuvimos. No, de la comunidad no. Ahí está la diferencia. La comunidad bancó. Los que no bancaron fue el sindicalista de ATE, que vino a prender gomas porque no le gustaba que perdiera los negocios, el vivo que vendía los medicamentos más caros, que mandaba gente, los que vivían, digamos, los políticos que vivían de la costilla de los ciudadanos Capitán Sarmiento que pagaban. Nosotros teníamos 35 cargos políticos. Bajamos a 12, de los cuales 3 son por ley, contador, tesorero y jefe de compra. 35 a 12. Mi conclusión, estuve en el Vialidad Nacional, la entidad autárquica más grande, más federal que tiene Argentina. 47 millones de usuarios en todas las provincias. El Ministerio de Energía era en el municipio. En todos los lugares pasa lo mismo. En todos los lugares se puede reducir considerablemente el costo de la política. A mí me preguntaban, en Cámara, cuando estaba en la campaña de 2019 a intendente, después de Vialidad, ¿usted va a echar gente? Sí. Sí, a los vagos y los chorros los voy a echar. Por lo que vos decías recién. Porque es injusto. Es un sistema injusto. Le digo, a ver, si hay alguien que está robando, le está sacando la plata al que pagó con su esfuerzo los impuestos. Y si es un vago que no va a trabajar, que es un ñoqui, que está ahí sentado y no hace nada por la sociedad, le damos la oportunidad que lo haga, que trabaje. Pero si no lo quiere hacer, le está quitando el lugar a alguien que sí lo quiere hacer, que necesita trabajar y que le va a devolver a la sociedad con su trabajo lo que está haciendo bien. Entonces, hay que ser claros en esto, hay que tomar el toro por las astas. Iguazel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Un parpadeo. Un parpadeo y volvemos, quédense. Yo quería que venga la grúa. ¿Puede venir la grúa? A ver. No, sí, se acerque más. Te odio. Te odio. Ustedes que están del otro lado, cuando yo hablo, les estoy inoculando odio. Claro. Claro. Odio, ahí va. Digo, con lo que yo diga, entra en sus cerebros y ustedes se generan odio. Y van a odiar a otra persona. Eso lamentablemente es lo que yo lo estoy haciendo con cierta ironía, de una broma mala. Pero es lo que está tratando de instalar el gobierno después de un hecho muy grave, que es un hito en la democracia, tal vez no el más grave de la democracia que volvió desde el 83, pero eso no lo minimiza, que es el intento fallido de un magnicidio con un ataque con arma contra la vicepresidenta de la República, Cristina Kirchner. ¿Qué es lo que vino después? La investigación judicial, pero una operación política, que es la operación odio, que no es solo verbal. No es solo... Vos decís te odio. No. Jamás lo diría. Porque no, pero además en broma. me parece... Pero, perdón, porque increíblemente, de las palabras se pasan a los hechos. Esto es la operación odio, los discursos del odio, y qué es lo que viene, según el gobierno, la ley del odio. La ley del odio. Ahora vos decís, no puede ser una ley del odio. ¿Qué va a decir? ¿Te obliga a odiar a alguien? No. ¿Qué es la ley del odio? La ley del odio existe en la República Bolivariana de Venezuela, bajo el régimen chavista, por supuesto, producto de que la Asamblea Nacional Constituyente, o sea, la Asamblea oficialista, digamos. Claro, porque viste que hay como dos congresos, porque bueno, si al chavismo no le gusta cómo salen las elecciones, te monta un parlamento paralelo. Si odia el primer congreso, hace claro, otro congreso. exactamente, así. En un marco de profunda pluralidad, no, mentira, ninguna, cero tolerancia a la pluralidad, sacan esta ley constitucional contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia, que básicamente prevé penas de años de cárcel, hasta 20 años de cárcel, para quien incite al odio, la discriminación o la violencia. Esto básicamente habilita, por ejemplo, al bloqueo de sitios. Hoy mismo estaba viendo, fueron perseguidos periodistas,
fueron perseguidos dueños de medios, se han investido contra medios de comunicación. Bueno, uno de los casos paradigmáticos ha sido, bueno, un juicio que le inicia Diosdado Cabello al diario El Nacional, pero bajo el amparo de esta ley. Eso fue por un hecho específico, o la publicación de una nota, que por cierto había sido publicado el mismo hecho y la misma información en otros portales del mundo, pero por supuesto en Venezuela... Para el diario corría la ley del odio. Corría absolutamente todo tipo de cercenamiento, pero más allá de eso, bajo la ley del odio han sido perseguidos muchísimos comunicadores, periodistas, personas, incluso a través de las plataformas sociales. Es sin dudas una pendiente resbaladiza muy, pero muy peligrosa. Es la excusa, el consagrar en papel un mecanismo de persecución. Es eso. El oficialismo va a tratar de instalar este debate, lo va a instalar, pero no tiene las manos en el Congreso para votarlo. Por suerte. Ahora que van a seguir instalando el discurso del odio, lo van a seguir instalando. ¿Para qué? Para tapar el juicio de vialidad nacional, que finalmente va a tener un veredicto del tribunal. Empezaron hoy las defensas y escucharon ustedes hoy al principal denunciante, Iguacel. ¿Qué le pasó después? Le dispararon, lo amenazaron, lo odiaron. Lo dijeron de verdad. No se sabe quién, o tal vez sí. Bueno, por supuesto vamos a seguir con más Bella y Bestia. Con los minutitos que nos quedan hacemos un parpadeo y ya venimos. Con mucho amor. No odiamos a nadie. Amor, amor, amor. Bueno, hoy ya es mañana, Nicolás Wiñaski. Hoy ya es mañana, entonces hoy a las 22 horas W. Y atención, después, Bella y Bestia con... ¿Con? Jorge Lanata va a estar con nosotros mañana a las 23. No, perdón, hoy a las 23, porque hoy ya es mañana. Sí. Nos vemos. Chau. Y descansen. Y antes W a las 22. Chau.